Continuamos con todos ustedes y vamos a conversar. Me encanta aquí tenerla en el estudio. Indira Urbaneja, analista política y experta en marketing. Fundó Reunificados en Venezuela, ONG que promueve el diálogo y entendimiento. Y vaya que se requiere diálogo y entendimiento. Asesora de campañas, empresas y gobiernos. Indira, bienvenida. Qué chévere tenerte aquí con nosotros. No, el gustazo es mío porque te decía antes de que comenzara que yo crecí contigo viéndote y que hoy extraño esos tiempos. En aquellas épocas de a los ciudadanos. Mira, Indira, oye, fíjate, la situación está interesante. Se puede decir que está interesante. Lo mínimo que se puede decir es eso. Tenemos un año 2023 retador. Totalmente. Y ahora existe un nuevo elemento que no se tenía en el ambiente, por lo menos un titular que nos hace pensar que pueden haber momentos llamativos, ¿no?, en el ámbito político, como esta declaración que diera el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en torno a una reestructuración, una nueva reestructuración del CNE. Me gustaría tu visión al respecto, ¿no? Bueno, fíjate que estamos en un momento importante para definir nuevos escenarios en la política nacional. Ciertamente el gobierno o el sector del chavismo, el sector oficial, aparentemente o da la impresión de que está avanzando, de que se va fortaleciendo, de que va disminuyendo ciertos riesgos y amenazas, pero en el fondo entiende la necesidad de negociar, de abrir aperturas, porque lo del CNE, este anuncio sobre el CNE, es simplemente el resultado de conversaciones, el resultado de la necesidad de llegar a consenso con sectores de oposición, aunque en el discurso y en los micrófonos y en la diatriba siempre vamos a ver a un gobierno que fustiga y que ataca de alguna forma al sector de oposición y viceversa, porque esto es parte de cualquier confrontación política, en cualquier escenario, en cualquier país. Pero en la realidad y en el pragmatismo y en la mesa lo que se entiende es que siguen habiendo negociaciones de entendimiento y que así como hay solicitudes de este lado, también los hay del otro lado. Entiendo que lo del CNE inclusive es una solicitud que viene de sectores de oposición. Entonces allí sí, tú eso dices, fue lo que dijo Jorge Rodríguez, pero llama la atención. Ayer Vladimir Villegas entrevistó al sector de la Alianza Democrática que participa en la Asamblea Nacional y uno de los diputados dice, no fuimos nosotros. Y por otra parte estaba un tuit de Stalin González que decía, no, esto no lo queremos. Entonces, ¿de dónde vino? Mira, fíjate que ese es el grave problema que se presenta en la oposición venezolana, que sabemos que es un mosaico que está totalmente fragmentado. Precisamente yo creo que entonces tenemos que hacerle la pregunta siempre a los sectores oficiales cuando declaran sobre oposición, tenemos que decirle ¿quién? ¿De cuál oposición me estás hablando? Yo estoy convencida que no viene de los factores de la Alianza Democrática, porque más bien tenemos a Enrique Márquez, que es una persona que ha sido promovida y defendida por sectores de la Alianza, y sabemos que del lado, por ejemplo, de Enrique Capriles y de este sector se ha defendido mucho la figura de Picón, la presencia allí. A mí me parece totalmente innecesario ese cambio en este momento. Pero entiendo que hay allí pues una persona pues que está vacante, Claro, está la vacante de Tania D'Amelio, está también la necesidad de que hay está un suplente que era uno de estos señores que había entrado por el foro cívico, que venía de Fede Cámaras, que también no está ahora. Entonces se entiende que hay que suplir esos espacios, pero aquí estamos hablando de que están prácticamente planteando, y la información que uno tiene, sobre todo de pasillo, es que harían un cambio borrón completo. Y cuenta nueva. Totalmente, totalmente. Este CNE... Tú dices que esto es innecesario. En este momento lo que pasa es que para mí este CNE significa o representa de alguna forma la primera vez que después de tanta confrontación lograron más o menos un consenso intermedio, oposición y gobierno, pero además con la participación activa de la sociedad civil, porque sabemos que, por ejemplo, la presencia de Picón en el CNE fue promovida más que por factores políticos, por la sociedad civil. Y creo que en una segunda ronda o en este nuevo escenario no vamos a ver tan activa a la sociedad civil, porque entiendo que el gobierno va a querer darle preferencia a la negociación política y compartida. En todo caso, más allá de quienes nombremos o de quienes no nombremos, todos sabemos que las garantías de unas elecciones aceptables, de unas elecciones donde todos quedemos felices,
es el cumplimiento de la norma, más allá de quienes van a estar allí, porque sabemos que siempre además van a estar en desventaja, porque el chavismo no le va a dar mayoría a la oposición en el CNE. Entonces lo importante, más allá de los acuerdos de quienes están y de quienes no están, va a ser que realmente lleguemos a unas reglas de juegos aceptables para todos y que todos las cumplan. Bueno, hay quien va más allá en el análisis y dice, bueno, esto se hace para desestimular el voto. Mira, podemos verlo de esa manera también. Lo que pasa es que yo te voy a confesar que decidí comenzar el 2023 una onda positiva. Yo quiero creer que todos estamos entendiendo. Pues María Isabel, vamos a decirle algo a la audiencia. Por primera vez, el presidente de la República ha asumido públicamente, no son palabras de Indira Urbaneja, el presidente ha asumido en las últimas 2 alocuciones de estos últimos 3 días que no estamos en una buena situación, contrario a lo que siempre se viene diciendo. Hay un problema importante de flujo de caja, hay un problema importante de ingresos. La recuperación, ciertamente lo que se espera, las proyecciones que tenemos a nivel petrolera, la recuperación petrolera, tampoco son cosas inmediatas. Sí. Esto no es prender una cocina, apagar una cocina. Sí. Estos son equipos, procesos que llevan tiempo, tanto al interno como a lo externo. Y bueno, lo que estamos viendo, eso se traduce en términos de inflación, en términos de poder adquisitivo, los reclamos por los salarios, los reclamos por las pensiones. La presión social se está sintiendo. Entonces, esta semana se está viendo. Frente a ese escenario donde Venezuela no se arregló, que se quiere arreglar es otra cosa, frente a ese escenario donde tenemos serias presiones, nos toca ser un poco más positivos y entender, y creo que el gobierno lo está entendiendo, creo que Maduro lo ha entendido cuando asume que no todo es Disney y que de verdad estamos en una situación compleja. Los venezolanos, todos, de oposición y de gobierno, nos toca decidir para dónde vamos. Nos seguimos agarrando del cabello para defender nuestras posiciones personales y políticas, o de verdad entendemos que tenemos que empujar entre todos el barco. Pero claro, también el desafío es que quien gobierna se deje ayudar y se deje de verdad también, o que quienes no militamos en el PSV, quienes no militamos a su lado, lo podamos ayudar también. Indira, pero también en aras de esto hay que mencionar que el gobierno también ha entendido ciertas reglas económicas, se ha vuelto mucho más pragmático, ¿no? Totalmente. Yo escribí en noviembre del 2019, primero que no iba a haber transición con la oposición porque el gobierno no estaba de ninguna manera convencido de entregarle el poder a la oposición y que eso va a ser un proceso de negociación más a los chilenos. Y segundo, de que el chavismo está dispuesto a escribir su propia perestroika. Y esto es lo que estamos viendo. Y esto les trae incluso serias complicaciones a lo interno al chavismo. Explicaré esto, porque venimos del plan de la patria, de un modelo socialista que es donde las medidas son completamente contrarias a las que el gobierno le ha tocado tomar en este momento. Yo que comparto con la base chavista, te digo que veo, bueno, que muchos dicen, bueno, pero es que estás entregando el país. Imagínate tú cómo le vas a entregar la gerencia de Chevron a un ciudadano norteamericano. Frente a ese tipo de reclamos que son de tipo ideológico, yo lo que le digo tanto a chavismo como a oposición es que hoy no estamos en momento de defender la ideología, porque hoy el problema es el estómago de los venezolanos y el futuro del país. Claro, tú podrías decir, bueno, pero entonces el chavismo está perdiendo porque está retrocediendo en sus postulados ideológicos. Bueno, hay procesos y la historia está llena de eso. China muchas veces tuvo que echar para atrás para llegar a lo que hoy tiene. No hay nada más capitalista en lo económico que China. Precisamente, y es un país que se declara comunista con unos principios ideológicos bien marcados. Esto te lo digo hablándole un poco a la audiencia chavista, ¿no? Que yo ahí sí digo, mira, es preferible echar para atrás, enmendar las cosas, que quedarnos estancados en los postulados ideológicos que definitivamente no van a resolver el problema. Y eso, ese pragmatismo político que estás viendo del chavismo y que estás viendo, bueno, en cabeza Nicolás Maduro, que entendemos que es todo su equipo y su gente, es precisamente que ellos han entendido, lo único malo es que duramos mucho tiempo y dimos muchas vueltas y tuvimos muchas pérdidas para llegar al punto inicial, que era que el modelo económico que se venía desarrollando incluso desde que estaba el presidente Chávez estaba equivocado, que esto es un país rico, con muchos minerales, con mucho petróleo y que no era necesario que el Estado fuese dueño del papel higiénico ni de la leche. Entonces, hoy entendimos que esas no son las funciones del Estado, que esas son las funciones del privado, que necesitamos sanear nuestra relación con la empresa privada, que necesitamos una empresa privada también productiva, ojo, porque yo sí soy crítica, que aquí tuvimos un sector empresarial. Muchos años aquí. Que solo vivía del Estado. Sí, y protégeme.
Correcto. Entonces aquí... Y subvencióname. Totalmente, es que lo que necesitamos, Mari, es llegar al equilibrio nuevamente. Mira, tenemos que hacer una pausa. Aquí me acota el departamento de producción. Habla tú que hablabas de perestroika. Me dice, bueno, perestroika con glasnost o sin glasnost, sin apertura o con apertura. Pero bueno, hablamos de todo esto al regreso. Seguro que sí. Bueno, continuamos conversando aquí, qué chévere, realmente esta conversación está súper grata. Elvira Urbaneja, analista política, experta en marketing, fundó Reunificados en Venezuela, ONG que promueve el diálogo y entendimiento nacional, asesora de campañas, empresas y gobiernos. Y yo me detengo a hablar de algo que me parece bien interesante, hablando del año 2023, ya hablamos del CNE, toda esta historia, pero el momento histórico que estamos viviendo, Indira, y tomo un poquito lo que estábamos hablando en la pausa, la polarización. Ese escenario que vimos hace un tiempo ya no está dada. No. Primero, yo en las regiones, sobre todo en las comunidades que visito bastante, ahí se está trabajando chavistas y antichavistas en pro de las comunidades. Hay un movimiento interesante en algunas regiones por la toma el llegar pues a los ¿cómo se llama esto? Los consejos comunales. Sí. Incluso gente de oposición que antes tenía alergia a los consejos comunales están participando. Y no sé, yo noto una situación distinta, pero a lo mejor me estoy equivocando. Cuéntame tú. No, tú estás más clara que el agua. Mira, y esa es la gran lección de esto y los líderes políticos. Tanto las cabezas arriba, tanto de oposición como de chavismo, deberían de voltear y bajar la mirada y ver ese proceso que se está dando desde lo más mínimo de la célula social hasta una alcaldía y una gobernación. La transformación, el cambio viene de allí y la polarización, parece mentira, no se está venciendo ni con la ley de odio, ni por un decreto, ni por una orden, sino es la misma sociedad, la misma comunidad, los mismos vecinos que antes se odiaban, que no se hablaban por temas políticos, han ido entendiendo que la única forma de sacar el barrio adelante, arreglar el problema del agua, los problemas más mínimos de su convivencia del día a día se solventan conversando y entendiéndose, y eso no significa ni claudicar ni renunciar a los principios ni a las cosas que tú crees. Fíjate algo, después de la polarización nos queda una resaca que sí hay que atender, que es la fragmentación social, y esto es distinto. Y esa brecha social que se abre por el tema del poder adquisitivo, donde vamos bajando puntos de pobreza, como lo dijo la ENCOVI, pero se va abriendo un hueco entre quienes tienen mucho poder adquisitivo y quienes tienen poco poder adquisitivo. Eso es lo que ahora hay que prestarle atención, pero polarización política como tal, como la pudimos haber tenido, bueno, desde 2002 en adelante con aquello del golpe de Estado cuando Chávez, pero además 2014, 2017 con temas de protesta, todo, ya esa polarización, gracias a Dios, porque eso nos pudo haber llegado a una guerra civil, esa polarización hoy en día no existe. La gente empieza a entender que tenemos que entendernos por encima de las diferencias, pero además vienen surgiendo liderazgos, incluso dentro del mismo chavismo, que entienden que hay que gobernar simplemente con eficiencia y con flexibilidad, y que los temas dogmáticos se dejan para las discusiones internas del partido, pero que al momento de la práctica y de ejercer la acción de gobierno tienen que ser simplemente eficientes. Y eso hay que celebrarlo y apoyarlo además. Mira, esto que estás mencionando, la polarización, pero por otra parte, veamos, le hemos puesto el foco al gobierno, pero pongámosle el foco a la oposición. Está súper fragmentada, decías tú. ¿Cómo vencer esa fragmentación? ¿Es a través de unas primarias? ¿Cómo dar allí ese salto? Las primarias, al contrario, los divide, los confronta más. Fíjate que la oposición tiene que pasar a un serio proceso de revisión. Y ahí, mira, deberían de tomar el ejemplo del chavismo. El chavismo viene haciendo sus correcciones a pesar del costo político que implica eso para su base. La oposición debería hacer exactamente lo mismo. Y el ciudadano de a pie, el venezolano, el que tú ves en las comunidades, el que yo también veo en las comunidades, siempre me dice, bueno, Indira, pero ¿cómo es que oposición y gobierno pueden hablar y dentro de la misma oposición no pueden hablar? O dentro del mismo chavismo, porque sabemos que acuérdate que también dentro del chavismo hay algunos que están descontentos, hay unos que están, entonces, ¿por qué no se llaman entre ellos en sí y arreglan su situación? En el caso de la oposición, no se entiende ni se justifica que la oposición esté fragmentada en 20 pedazos frente a un chavismo que con sus diferencias internas, que con sus desafíos se mantiene unido
frente al adversario. Y no es posible que después de 23 años de gobierno chavista, la oposición no haya entendido esa estrategia y la oposición no haya aprendido que fuera de las diferencias tienen que avanzar como bloque, porque si no el chavismo siempre va a seguir siendo gobierno en ese escenario. Esto es un tema simplemente de matemática política, esto no es un tema de preferencia. La oposición debe iniciar este 2023 con un mea culpa y con un profundo proceso. A eso iba. La oposición hasta ahora no le ha rendido cuenta a la gente. Y han cambiado de política de uno y otro, y la gente que ha sido fiel a la oposición los ha seguido y se embarca a veces en situaciones bastante complicadas. Y al final de cuentas, pues bueno, lo que hay es lo que uno siente en la gente es una tremenda decepción, pero no hay nadie que asuma una culpa. Nadie está asumiendo. Y entonces que están cayendo en un grave error. Desmonto una estrategia y me monto sobre otra, pero sin dar explicaciones y sin asumir y sin rendir cuenta. Entonces tú lo que estás creando y lo que se ha venido creando aquí desde el 2002 eso yo soy súper crítica. Porque desde el mismo tema del Carbonazo hasta el día de hoy, lo que han hecho es convertir lo que yo llamo la teoría de la capa de cebolla. Sobre capas han venido construyendo, bueno, esta estrategia no funcionó, bueno, nos vamos al paro, bueno, esto no funciona. Y vamos construyendo capas. Y esas son las capas que hoy en día distancian a la oposición de la población. Porque ya la gente dice, yo salí a manifestar, yo salí a acompañarte en una marcha, No, vamos a ver cómo se manifiesta esto en las votaciones del 2024. A la oposición se le está acabando el tiempo. No tienen mucho tiempo. No te creas, un año pasa muy rápido, pero un año sobre todo en la memoria y en la conciencia colectiva es muy corto para tú irle a explicar a la gente. Primero porque ahora sí tienen que votar, porque acuérdate que venimos de una época de abstencionismo. Explicarle a la gente qué pasó con estas estrategias que han venido surgiendo de 2019 para acá. ¿Por qué ahora ya no existe una figura y entonces montamos otra figura? ¿Qué está ocurriendo? Es que la duda que cabe allí es si al final, cuando quieras explicar, ya yo no te quiero oír, porque pareciera que la gente, mira, no me interesa lo que me vas a decir. Yo tengo demasiados problemas que atender. Además. Porque, mira, yo tengo que vivir. Además. Tengo que subsistir y no me interesa lo que vas a decir. O sea, puede llegar ese momento, ¿no? Está sucediendo, de hecho, porque fíjate que la gente se ha concentrado. Hay una encuesta de Latino Barómetros que dice que 52% de los venezolanos ya no le interesa en lo absoluto quién esté en el gobierno. Lo que le interesa es que quien esté en el gobierno le resuelva sus problemas. Es decir, no me interesa si es Maduro, no me interesa si es el chavismo, no me interesa si es Diosdado, si es Pedro Juan. Yo lo que quiero es que me resuelva mis problemas. Eso sucede porque estoy desencantada de la oferta electoral y del liderazgo opositor. Yo creo que el liderazgo opositor tiene el primer trimestre de este año para sentarse de verdad en una panela de hielo y pensar qué es lo que quieren de aquí hacia el futuro. Porque el 2024 viene el 2025. El 2025 para mí sí es el verdadero reto de la oposición, porque es la posibilidad de equilibrar la Asamblea Nacional, es la posibilidad de equilibrar el poder local con las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, si ellos no se preparan para una buena contienda en el 2024, en el 2025 lo que veríamos es un fracaso. Indira, y si el gobierno adelanta los escenarios y lanza una macroelección, sería su mejor escenario para el gobierno, hablando desde el punto de vista de estrategia electoral y política. El gobierno, el PSUV desde el 2022, de inicio del año pasado, empezó a aceitar su maquinaria, a elegir sus representantes. Bueno, no paran, todos los días están haciendo algo, con sus vacíos, con sus no vacíos, pero ahí están. Imagínate lo que le costaría a la oposición organizarse, nada más para cubrir los testigos de mesa que son fundamentales en el proceso electoral, si llegaran a adelantar las elecciones o si llegaran a hacer una macroelección. O sea, en ese escenario el chavismo se fortalece porque tiene su estructura. Lejos, incluso en la oposición, hablando técnicamente, un nuevo tiempo y algún sector de Acción Democrática de los que están fracturados serían los que tienen un poquito más de estructura. El resto del partido, cuando le pasan una radiografía, sus estructuras están en el suelo. Tendría que ser un movimiento más ciudadano que partidista para poder, por ejemplo, garantizar los testigos de mesa. En ese escenario de lamentablemente el distanciamiento de la gente a las políticas que ha tenido la oposición,
¿tú ves la posibilidad de un outsider? Es posible. Claro, uno piensa en un outsider, tú dices, va a bajar de, No, va a bajar de un extraterrestre, porque dentro del panorama actual uno tampoco lo ve. Hugo Chávez fue un outsider en el sistema político agotado y desgastado. No siempre los outsiders van a hacer lo que esperamos. No sería el mejor escenario, porque lo que Venezuela hoy no necesita es improvisación. Créeme que tenemos un profundo daño estructural a nivel económico y social y necesitamos gente muy preparada y muy capacitada para poder enfrentar lo que se viene, porque además el mundo está entrando en un proceso de recesión complicado. Estamos viendo que países como Estados Unidos tienen su economía con problemas. Amazon está despidiendo 18,000 empleados, siendo una de las empresas más exitosas del planeta Tierra. Vemos todos los días cómo el mundo tampoco es que está caminando muy bien y eso tiene repercusiones en nosotros. Y nosotros que estamos frágiles, pues nosotros estamos otra vez viendo cómo enmendamos nuestra principal fuente de ingreso, que es PDVSA. Frente a ese escenario mundial y regional que es complejo, nosotros necesitamos líderes que sepan lo que van a hacer. Ahora bien, el outsider puede venir del cansancio y de la decepción, pero por supuesto, incluso por ahí ya están rodando. El conde del Guácharo, por ejemplo, por decir un nombre, ya no sería un outsider porque él se ha postulado en otras ocasiones y todo esto. Lo que los venezolanos tenemos que pensar es a quién vamos a proponer. Porque tiene que venir alguien que de verdad enamore, outsider o insider, porque un insider puede ser que venga de las mismas filas políticas, pero dispuesto a romper con lo que hay. Es decir, dispuesto a romper con todo lo que se ha venido haciendo. ¿Y un outsider dentro del chavismo? Que salga de allí. Yo nunca digo no, pero el chavismo tiene una virtud si lo ves desde su lado. Que ellos entienden que cuando están en peligro no arriesgan. Y ellos saben que la situación social no los acompaña, que vienen invictos en el tema político. Yo lo he escrito en mi Twitter y se lo he escrito al presidente Maduro, se lo he escrito a ellos con mucho respeto. Le he dicho, mire, ustedes han logrado doblegar a la oposición y desmontar los planes de la oposición. Pero hay algo que es muy difícil de confrontar, que es el descontento social, porque mira, cuando hay hambre, la ideología se queda de lado. El amor por Chávez, porque ha sido un error de la oposición subestimar al chavismo, diciendo que el chavismo desapareció, que el chavismo no existe. No, en el chavismo puede haber descontento y de hecho sus números han mermado de alguna forma en elecciones regionales. Pero ese comportamiento, esto es una lectura equivocada quienes dicen que quienes leen El País desde lo que sucedió en Barinas, por ejemplo. Y te cuento algo, el chavismo se comporta diferente en una elección regional que en una elección nacional. Sí. Bueno. Lamentablemente el tiempo se nos vino encima, pero esta conversa está muy buena. Indira, necesitamos más tiempo, vale. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, la pausa va a ser muy breve, venimos.